Bueno, miren, en el marco del proceso académico, he tenido la fortuna ya de estar 14 años en la universidad y en esos procesos académicos, pues asesorar y dirigir varios trabajos de grado que a la postre, pues, me halaga claramente que me hayan invitado, que hayan tenido en cuenta mi nombre. Qué bonita sorpresa y qué bonita invitación de un trabajo que incluso fue realmente hace ya un par de años que se realizó. Este estudio se hizo en el año 2019 y yo fui el director de trabajo de grado de la tesis que presentaron en su momento los estudiantes que hoy en día son ingenieros ambientales, Jorge Alejandro Joaquín Solís y Carolina Vitolino Ocampo, ya pues obviamente ingenieros ambientales. El trabajo se denominó Determinación del impacto ambiental generado por el vertimiento de las aguas residuales del Hospital Federico Lleras Acosta. Pues obviamente pretende efectivamente determinar el impacto ambiental o el impacto que tienen esas aguas residuales en Ibagué, en los acuíferos y sobre todo pues, en los cuerpos de agua de los ríos de los cuales obviamente se arroja en este caso. Con el otro. Ok, con el de abajo. Listo. Para tener un poco el contexto, es casi que retomar lo que su merced bien lo dijo. Nosotros tenemos identificadas unos sistemas hídricos que hay en Ibagué, claramente son el Conveima, el río Chipal, el río Coelho, el río Parado, el río Opia, que abastecen más o menos el 80% de agua de la ciudad. Creo que para nadie es un secreto que el río Conveima nace en el Parque Nacional de los Nevados, ¿cierto? Y que pues obviamente tiene o está catalogada como un agua pues, muy pura y pues obviamente con altos niveles de pureza en la parte alta, ¿cierto? El problema nace prácticamente que desde ahí, porque desde que nace el río Conveima y recoge las quebradas y los acuíferos de todas las poblaciones vecinas, pues, absolutamente todo lo que se encuentra a su paso tiene obviamente receptores de aguas residuales, ¿sí? Y no solamente las domésticas, que son las viviendas casi que de todos los asentamientos humanos que nosotros tenemos a lo largo del cañón del Conveima, que son bastantes, y todos los conocemos y todos vamos todos los domingos a pasear, a comernos el merengón y al almuerzo, y todo lo vemos, pero el problema sigue ahí. Este es un problema que creo que todos conocemos desde hace que tenemos uso de razón, ¿sí? Entonces no solamente están las aguas residuales domésticas de las viviendas, de los asentamientos humanos, sino además de eso de todas las aguas residuales agrícolas y algunas industriales, ¿sí? Obviamente con una carga bien elevada, ¿sí? Datos para tener en cuenta. La red de alcantarillado de Ibagué es una red de alcantarillado combinada, no debería ser, entre otras porque es un alcantarillado ya viejo, obsoleto, ya con muchos años, que en muchos de los casos se fracciona y se cuartea cada vez que pasa un carro fuerte, como lo que pasó hace un par de años con un camión de basura que se fue toda la calzada. Pues esta tubería ya está muy vieja. Y además de eso recoge, como les digo, es un alcantarillado combinado que recoge aguas lluvia y aguas, obviamente, del alcantarillado, aguas residuales, ¿sí? Que claramente cuando llueve tenemos, obviamente, un problema más grande, porque es cuando vienen todos los problemas en la ciudad. Cada vez que llueve tenemos muchos problemas porque se inundan las calles, porque tenemos problemas, y es porque, entre otras, llueve tan duro en muchas ocasiones que el agua de los alcantarillados rebosa y por eso es que se inundan las calles. Entonces, ese solo hecho ya marca digamos, el comportamiento general de ese alcantarillado, que es un alcantarillado viejo, ¿sí? Y más o menos estamos hablando de que esa red combinada y antigua, entre el 70 y el 84% de cobertura en la ciudad, porque no toda la ciudad tiene alcantarillado. Ese es otro problema bien complejo, ¿sí? Y estamos hablando de cifras alrededor de 130.285 metros cúbicos por día de aguas residuales sin tratamiento. ¿Que van a dónde? A nuestros cuerpos receptores de agua. Cuando nosotros hablamos de una cifra tan grande y uno se pone a echar números, estamos hablando de 984 toneladas por mes de DBO5, 1.378 toneladas de DDQO, 1.256 toneladas de sólidos suspendidos totales. Estamos hablando de que el Conveima recibe alrededor del 35% de las aguas residuales de la ciudad. Perdón, una pregunta, que pena consumirse porque esto va para otra cosa, por lo individual. El DBO, ¿qué implica? ¿Se siente qué quiere decir, profe? ¿Qué pena consumirse?
Bueno, el DBO es la demanda biológica de oxígeno. ¿Sí? Básicamente lo que implica es la carga que lleva en el agua, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, cuando uno, esos son parámetros que, de acuerdo a la normatividad, se miden bajo las cargas de agua residual. Entonces, eso tiene unos porcentajes de acuerdo a una norma. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros vamos ya teniendo ese contexto de la red hídrica, vamos a la naturaleza propia de las aguas residuales que tiene un hospital. Y aquí viene otro de los problemas que, a mi criterio de Carlos Guillermo, son uno de los problemas más graves en Colombia. Porque desafortunadamente aquí hay un vacío enorme en la normatividad colombiana. Porque si nosotros vamos a la resolución 631, ella nos dice que los usos del agua tienen la norma es muy extensa, pero para hacerme entender, tiene unos límites permisibles, es decir, de acuerdo a la carga que tenga un cuerpo de agua, asimismo se usa para el uso que le voy a dar. Entonces, hay unos límites permisibles para uso agrícola, hay unos límites permisibles para ser usada para uso doméstico, hay unos límites permisibles para ganadería, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero las aguas procedentes de un hospital, de acuerdo a la norma, son catalogadas como aguas residuales domésticas. Y cuando uno va a mirar la naturaleza de las aguas residuales que tiene un hospital, pues no tiene nada de doméstico. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo les digo que tiene un vacío la norma. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen las aguas residuales? ¿Cuál es la naturaleza de las aguas? Entonces contienen fármacos, analgésicos, desinfectantes, residuos de laboratorio y todo lo que ustedes se puedan imaginar que puede tener un hospital como el Federico Lleras. Y hablo en este caso del hospital de la seccional de la Francia, que fue donde se hizo el estudio. No estoy contando el de Limonada, que para esa época pues como que no lo habíamos mirado. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno empieza como, venga, aquí algo está pasando. ¿Sí? Entonces, por eso coloco aquí una X, porque son clasificadas como aguas residuales domésticas cuando realmente no lo son. ¿Sí? Y además de eso, muchos de los contaminantes que se arrojan al alcantarillado procedente de un hospital, vamos a tener contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes son bien complejos porque son sustancias, pueden ser biológicas, químicas, como ustedes quieran determinarlas, pero que no son atendidas de una manera eficiente, porque ni siquiera son tenidas en cuenta. ¿Sí? Entonces, no se tratan y como que pasan ahí de agache. Esa es la realidad. ¿Sí? Bueno, y algo de lo que su merced mencionaba, las tres plantas de tratamiento que tiene en este caso la ciudad, que es la planta El Tejar, definitivamente poco funciona. El Tejar, pero bueno, ahí ustedes alcanzan a leer. El Tejar, que pues creo que todos saben dónde queda, ando allá por el barrio Las Ferias, que es la planta más grande que tiene Ibagué, pero que cuando uno va a mirar la capacidad, pues no trata sino 105 litros por segundo más o menos, y está atendiendo más o menos 85, 90, póngale 100.000 habitantes más o menos que atiende esa planta de tratamiento. Entonces, ¿y cuántos habitantes tiene Ibagué? Ya ha pasado los 600, creo yo. Y esa, bueno, unos más alentadores dicen que estamos superando el 1.000.000 porque hay mucha población fluctuante que incluso llega y no ha sido censada porque se vinieron, todos los bogotanos están felices de estar en Ibagué y se vinieron a trabajar en Uber y están aquí, todos los pensionados están aquí en Ibagué, ¿cierto? Esa es como la nueva modalidad. Entonces, eso evidentemente tiene un problema mayor. Estamos hablando de máximo 100.000 y la ciudad posee más de 600.000, mal contados. La de Confenalco tiene una capacidad para tratar 28 litros por segundo. Trata las aguas de Parque y unos alrededores, 10.000 personas. Y las Américas, poco más o menos lo mismo, 30 litros por segundo, más o menos 15.000 habitantes. Entonces, una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que estamos nosotros viendo en la realidad. Bueno, básicamente el proyecto intentaba determinar ese impacto ambiental que tienen las aguas residuales del Hospital Federico Lleras sobre la salud pública y los ecosistemas acuáticos naturales, obviamente en Ibagué. Y entonces lo primero que se intentó realizar fue determinar la presencia, la concentración y la tasa de resistencia bacteriana en microorganismos patógenos. ¿Y esa vaina con qué se come?
Estamos hablando, en este caso, el estudio, de la Pseudomonas aeruginosa y la Escherichia coli, que son dos bacterias que ya las vamos a mirar, que efectivamente tienen un poder supremamente fuerte porque son bacterias muy resistentes a los antibióticos y por eso efectivamente fueron escogidas para el estudio. ¿Sí? Entonces, sí, me pasé. Entonces, obviamente, este estudio toma esas dos bacterias y además de eso decimos, bueno, vamos a mirar las aguas residuales, que con base en esas bacterias, qué concentración tienen, qué tan resistentes son, ¿sí? Y vamos a mirarlo en diferentes puntos de la red, ya los vamos a mirar. Identificar el nivel de biotoxicidad de las aguas residuales desde la generación hasta el largo de la red del alcantarillado, conectado obviamente al hospital y obviamente que van a las fuentes hídricas. Y plantear algunas alternativas de tratamiento in sitio o in situ para tratar de reducir esos impactos. Es una metodología larga, la que se llevó a cabo, es un estudio que llevó más de un año en solas pruebas, fue un poco extensa, pero creo que los resultados fueron muy notorios. La metodología básicamente se utilizó un estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo y lo que se esperaba era observar el comportamiento real sin ningún tipo de modificación, es decir, sin hacerle nada al transcurso de lo que estaba pasando, para poder ver cómo suceden las cosas. ¿Sí? Por eso tiene un alcance exploratorio y descriptivo, para poder efectivamente determinar exactamente qué es lo que estamos viendo. Y enmarcado en una estrategia de vigilancia epidemiológica de resistencia bacteriana para mirar efectivamente ese comportamiento bacteriano. Entonces, como ya lo había mencionado, microorganismos analizados, la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa, los puntos de muestreo que fueron escogidos, el Hospital Federico Lleras, en la red del alcantarillado de Ibagué y en el río Convenio. Y ahí pues unos análisis de la frecuencia de alimentos y el perfil de resistencia, que ya lo vamos a mirar. Aquí está un poco más claro. Entonces lo primero que se hizo fue verificar la red de alcantarillado interna del hospital, cuántas cabillas hay de inspección, dónde están ubicados, cuántos drenajes, de dónde sale, de qué unidad, para dónde va, ¿sí? Armar ese rompecabezas que tiene la red interna de alcantarillado del Hospital Federico Lleras. Y una vez teniendo identificado esa red, pues obviamente se escogió un punto de muestreo a la salida que recogiera básicamente pues las aguas reales del hospital. Luego se hace un ejercicio parecido, pero en la red de alcantarillado que está conectada al Hospital Federico Lleras. Luego se hace la selección de los puntos de muestreo. Luego hay una selección de los medicamentos de los cuales se van a analizar para saber efectivamente cuáles son los más resistentes, ¿cierto? El análisis de resistencia bacteriana y la normalización de técnicas Kirby-Power y métodos de caracterización microbiana sobre medios de cultivo con la frecuencia de aislamiento microbiana y la biotoxicidad son todos los elementos de laboratorio que se desarrollaron para poder determinar ese tipo de acciones. Y por último, simplemente la revisión del comité de ética del hospital y el comité científico del hospital. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, como ya les había mencionado, la identificación de la red de alcantarillado interna. Entonces aquí simplemente hay una imagen de algo de lo que se construyó en su momento, ¿sí? Una inspección técnica incluso con apoyo de operarios del IVAL, con operarios también del Hospital Federico Lleras, obviamente con los que en su momento eran estudiantes, hoy ingenieros ambientales. Y a través de también el uso de un video robot proporcionado por el IVAL. Estos análisis permitieron pues, determinar, como ya les había mencionado, las cabillas y los drenajes y pozos de inspección, ¿sí? De la unidad hospitalaria. Y entendiendo ese comportamiento de cada una de las cajillas, entonces lo que se hizo fue categorizar cada una de ellas de acuerdo al tipo de riesgo y de acuerdo a la actividad de las aguas residuales que recibían, porque no es lo mismo recibir el agua residual de un área de espera a un laboratorio clínico, ¿cierto? Entonces allí fue donde se categorizaron obviamente los riesgos. Bueno, y esta es la identificación de la red de alcantarillado ya afuera del hospital, es decir, ya en las calles de Ibagué, donde se encontraron o se determinaron 21 cabillas de inspección externas y 12 puntos de exposición comunitaria, y fue mapeada obviamente y obviamente levantada a través de planos y contrastada con los planos de la ciudad, etcétera, etcétera. Y entonces aquí fue donde se escogieron los puntos de muestreo. Entonces hay un punto de muestreo dentro del hospital, se escoge un punto de muestreo en la red de alcantarillado de la ciudad y ya un punto de muestreo ya afuera, que es ya en un punto de descarga ya directamente sobre el río, ¿sí? Aguas abajo del punto de vertimiento obviamente del Hospital Federico Lleras. O sea, ya la descarga al río y un poquitico más abajo, allá teníamos un punto de muestreo.
Bueno, estos son los medicamentos antibióticos que fueron escogidos para el estudio. Me van a perdonar, pero es que yo soy re malo para pronunciar todo ese tipo de medicamentos. Vean, yo soy muy malo para pronunciar esta vaina. Si quiere, lo quiero. A ver, la cefalosporina, el beta-lactamina, aminopenicilina, la citracina, amoxicilina, cefutarcina, ácido Vean, ya salicílico, sí lo leyó bien. ciprofloxacina. Entonces, estos son los medicamentos que se seleccionaron, que fueron obviamente empleados en el estudio, y general, esta escogencia se dio a criterios clínicos, a criterios farmacológicos y epidemiológicos con el objetivo de poder evaluar la resistencia bacteriana de cada una de las cepas, ¿sí? En este caso, pues obviamente de la Escherichia coli y de la Pseudomonas aeruginosa. Ahí pues están obviamente las características, no sé cuando se presentan, no sé, se distorsiona un poco la presentación, no sé por qué. Bueno, ya cuando uno contrasta las dos bacterias, este es simplemente el comportamiento que tienen cada una de ellas. Ambas son bacterias gram negativas. La Pseudomonas aeruginosa es mucho más resistente, es muy oportunista, generalmente está en todo el sector hospitalario, en ambientes húmedos. Tiene mucha resistencia a los antibióticos y forma biopelículas que son muy difíciles de eliminar y por eso son tan resistentes. Y pues esto tiene unos efectos a la salud pública casi que mortales. Cuando coge un paciente enfermo en un hospital, eso mejor dicho, es muy difícil poder lograr que una persona cuando se infecta en un hospital, si está enfermo, es muy difícil realmente liberarlo, realmente es muy fuerte, causa las infecciones respiratorias muy fuertes en la piel, en la dermis, y en muchos de los casos causa septicemia, que es casi una contaminación generalizada por todo el cuerpo, que por eso les digo que cuando lo coge mal parado a uno en un hospital, eso la verdad, sobre todo porque los enfermos, pues obviamente los cogen con las defensas bajitas, entonces pues, y una bacteria tan fuerte, pues obviamente sí es muy compleja. La Escherichia coli vive en el intestino humano y en el intestino de muchos de los animales, y en algunas cepas pues causan infecciones urinarias y gastrointestinales. Generalmente tiene todo el tema gastrointestinal, que es aquí donde ataca, ¿cierto? Y cada vez que nosotros hablamos de una E. coli, pues cuando uno le dicen E. coli es porque es un indicador simplemente de que hay materia fecal. Entonces, si a mí me dicen que hay E. coli en tal agua, hermano, preocúpese, porque ya hay poco en esa agua, literal. No es que uno quiera hablar mal, pero es que eso es, ¿sí? Entonces, es un indicador de materia fecal. Y el riesgo sanitario, pues obviamente, es muy alto y obviamente pues, lo vamos a encontrar en aguas residuales por montones. Si lo encontramos en ríos medianamente que no están contaminados, pues imagínense. Y ambos son indicadores, en este caso, ambas bacterias son indicadores de riesgo de aguas contaminadas y que tienen una dificultad muy fuerte para controlarlas. Una más que otra, pero pues es así. Esta partecita, que es ya toda la parte de laboratorio, hay una frecuencia de tratamiento microbiano, ya son unas pruebas de laboratorio que se hicieron básicamente en aguas diluidas, se diluye, aquí es a la -1, a la -2, a la -3, a la -4, a la -5, y se hace la siembra de las bacterias, y lo que busca uno acá es mirar la morfología de las bacterias, cómo son, cómo se comportan. Ya en la segunda parte, donde dice los métodos de concentración microbiana sobre medios selectivos, entonces se hace el mismo procedimiento con otro tipo de concentraciones, pero ya nos vamos a dedicar, o se dedicó el equipo, a hacer el conteo, para saber cuántas había y en qué cantidad, después de la siembra, obviamente. Obviamente, aquí la conclusión es que no se pueden ni contar. Las unidades formadoras de colonias son enormes. Luego la normalización de la técnica Kirby-Bauer, que es otra técnica ya muy especializada, no sé cómo voy de tiempo. El profe, que necesitamos es mirar esto. No, porque echar esto para que no haga. Por tiempo. Me dices forma cómo vamos. ¿Me faltan 5? Ay, madre. Bueno, entonces ahí en esa técnica lo que se busca o lo que se hace es que se introducen en unos tubitos. ¿Cómo les explico yo para que esto? Hagan de cuenta que uno tiene una cosita de estas, ¿sí? Pero es como un tubito pequeñito, y este tubo va de acuerdo a cada antibiótico. Entonces uno tiene muchos tubitos con cada antibiótico escogido, y al final hay como un disquito que lleva la concentración, ¿vale? de ese antibiótico. Ya después entonces se hace efectivamente el proceso
y lo que vamos a determinar es pues, las cargas contaminantes que tienen y la resistencia que tiene obviamente esos antibióticos a las bacterias. Entonces unas son más resistentes, hay unas muy resistentes, otras demasiado con una resistencia intermedia y otras que son sensibles. Entonces lo que busca después de la siembra es que alrededor de los disquitos, cuando uno mira en la caja de Petri, cuando se concentran directamente ahí es porque hay una resistencia total, porque simplemente no le hizo nada al antibiótico. Pero si empieza a crecer alrededor, casi que dejan como un espacio en blanco alrededor del disco, entonces ahí donde uno se da cuenta que realmente el antibiótico sí está funcionando. Esa es una prueba que sirve para eso. Luego viene el análisis de resistencia bacteriana, que es prácticamente junto con ese, y el de biotoxicidad, que es básicamente lo que nosotros verificamos para poder determinar el nivel de toxicidad que tienen esas bacterias. Porque las bacterias a la larga hacen lo mismo que el ser humano. Comen y después ¿qué hacen después de comer? No se come. ¿Qué hacen? Chichi. Pues las bacterias hacen lo mismo, pero en vez de botar popó y chichi, lo que eliminan son toxinas. Y esas toxinas son las que nos matan. Es básicamente eso. ¿Sí? Luego viene entonces la revisión del comité de ética y la revisión del comité de docencia e investigación, el comité científico del hospital, obviamente para tener un aval científico con todo el rigor científico. ¿Vale? Bueno, ya miramos resultados porque se me acabó el tiempo. Hay una concentración microbiana, hay una resistencia bacteriana, la toxicidad generada por las aguas residuales hospitalarias y el impacto sobre los ecosistemas acuáticos. Entonces, visto muy rápidamente, entonces se realizaron 2 monitoreos microbiológicos en los 3 puntos de muestreo escogidos, en el Federico Lleras, en la red de alcantarillado y al final del río Aguas abajo del punto de exposición del río. Entonces tenemos una E. coli con una concentración más alta en el hospital, por obvias razones, de 4.3, es que no sale todo, 4.32 por pieza a la 5 UFC por mililitro. Eso significa las unidades formadoras de colonias, y cuando usted dice 10 a la 5 es, pues póngale 5 ceros a la derecha del 4.32. O sea, eso vienen siendo como 43 millones y pico de unidades formadoras de colonias. Entonces eso es incontable. Y fuera, más baja obviamente en el río. Por obvias razones hay una dilución y pues obviamente las cantidades son menos. ¿Sí? En la orinosa es que no se alcanza a ver el valor que lo tenía ahí en la diapositiva. Se evaluaron los 7 antibióticos comunes en la región y las cepas de E. coli mostraron una resistencia total a esos dos antibióticos, el ciprofloxacin y el ciprofloxacin. Nunca puedo con ese nombre. Una resistencia intermedia, la mediana resistencia al antibiótico, de la amoxicilina, la penicilina y el ácido naridícico, y una sensibilidad solo al trimestopin y al ceftriaxona. Cuando hablamos de la sensibilidad es que como que sí le hace, como que no le hace el antibiótico. Entonces, resistencia, que prácticamente no le hace nada. Resistencia intermedia, que le hace ahí como más o menos. O sea, es como cuando le aplican a un enfermo un antibiótico y el enfermo como que se cura, se lo llevan para la casa y cuando llega a la casa vuelve y se enferma y vuelve y lo llevan, vuelven y lo sacan, porque no está haciendo, el antibiótico no está haciendo su trabajo como debe ser. Y la sensibilidad, pues ese sí que es mucho más débil. ¿Sí? El antibiótico es mucho más débil porque no le está haciendo realmente, es muy poquito lo que le hace. ¿Sí? Entonces, esos 2 monitoreos es un patrón constante, ¿sí? Evidenciando una resistencia bacteriana persistente. En la orinosa, entonces hay una resistencia total a estos dos medicamentos y la resistencia intermedia a la amoxicilina y la penicilina. Y estas son las bacterias que fueron detectadas incluso en el río. Y con, obviamente, y esto es lo más preocupante porque tiene una evidencia de diseminación fuera del ambiente hospitalario. Y, pues, obviamente, vamos a confirmar en este caso que tiene un riesgo sanitario, un riesgo ambiental por este tipo de bacterias multiresistentes. La bioticidad de las aguas residuales, entonces, esos fueron otros de los resultados que se obtuvieron. Las aguas residuales hospitalarias contienen bacterias multiresistentes con toxinas muy peligrosas, que aquí están descritas: la verotoxina, la exotoxina y las exoenzimas de la originosa, que pues causan obviamente, miren por ejemplo los efectos que causan en la salud: necrosis tisular, shock séptico y daño renal e inmunológico. Y pues tiene una alta biotoxicidad y un riesgo directo para la salud pública. El impacto ambiental ya, pues, una cosa es el impacto en la salud pública y el otro es el impacto ambiental, pues, que claramente pues todos lo vemos evidenciado, porque pues el río Conveima es casi que nuestro pulmón de Ibagué y lo único que hacemos es contaminarlo y no tenemos acciones reales todavía para bajar esa carga contaminante.
Entonces, obviamente hay una afectación en flora, en fauna, en las algas, en las macrófagas, en las espadañas, con más de 75 especies de aves, 35 anfibios y 24 reptiles, por ponerlo así de forma general. Y pues la propagación de esos genes de resistencia obviamente va a alterar el equilibrio ecológico del sistema, ¿sí? Y con ese vertimiento continuo y continuo y continuo, ese es un foco silencioso, callado, que va causando daño poquito a poco, poquito a poco. Estos son algunos riesgos para la salud pública. Exposición a bacterias resistentes pues pueden causar infecciones graves y difíciles de tratar en comunidades cercanas. Cuando hablamos de infecciones multiresistentes, los efectos subclínicos, residuos farmacéuticos y químicos pues pueden afectar a los niños, a los adultos y mayores inmunodeprimidos con bajas defensas, y actividades recreativas que son las vías de exposición. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta ir a meternos en el río. Esa es nuestra idiosincrasia que hacemos, ¿cierto? Entonces, actividades recreativas como el riego, el consumo de productos contaminados son pues, los más importantes de riesgo para la población. Y algunas alternativas de tratamiento, instalar pues, obviamente en los hospitales unos sistemas de tratamiento de aguas residuales en sitio antes de arrojarlo a la red de alcantarillado, con tecnologías de pronto con ozonificación o con algunos reactores biológicos de pronto anaeróbicos que se puedan poner en el interior del hospital para poder tratar obviamente esas aguas, procesos de pronto con oxidación, etc. Y fortalecer pues, todo el tema de operación y cobertura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, que efectivamente pues, ya lo vimos al comienzo, no hay sino 3 y no cubren no llegamos ni al 50%, ni al 40%. Entonces, pues obviamente sería tener aquí un ejercicio con apoyo del ente gubernamental para tener obviamente, digamos como nos lo han dicho en muchas oportunidades, poder tener realmente un tratamiento de las aguas residuales en la ciudad. Reformar la normativa vigente obviamente para exigir análisis y tratamientos exclusivos, exhaustivos a los contaminantes emergentes y los microorganismos resistentes, porque como está la norma hoy, se los expliqué, pues simplemente no está. Y implementar la red de vigilancia sanitaria ambiental integrada entre la academia, las autoridades ambientales, las entidades de salud pública y la ciudadanía. Esto casi que es como el deber ser, y es lo que nunca hacemos, porque la autoridad sanitaria va por un lado, la academia va por el otro, y muchas veces las autoridades el ente gubernamental va por otro. Qué bueno sería poder trabajar de forma conjunta esa triada para poder realmente crear soluciones, sobre todo duraderas, porque muchas veces hacemos acciones ahí como la campaña de X cosas, la educación ambiental, es muy importante, claro que sí, pero la sola educación ambiental pues, no nos da soluciones. Tal vez nos da conciencia, que eso sí la necesitamos bastante, para no tener que arrojar el papel al río, ¿cierto? Pero pues la educación ambiental no nos va a arreglar el problema, esa es la realidad. Muchísimas gracias. Creo que el tiempo ya. ¿Tiene alguna pregunta? Corta, por favor. Ingeniero Guillermo, ¿es su nombre? Sí, Carlos Guillermo. Ingeniero, esta exposición es un tema, pues sobra decirlo, supremamente valioso. Y valdría la pena con todo este conocimiento invitar a la Secretaría de Salud, a Nival, a Cortolima, que ya ese problema aquí usted plantea como una grave amenaza, porque es que no solo Federico Lleras el que arroja esas aguas ahí, no, son todos. La clínica Tolima, las clínicas renales del barrio Cáliz, sendas de alcantarillas están en el río Compleja como la Guadalajara y Guadalajara, se me olvidó el nombre de otra. Entonces, pudiera decirse que esta gran amenaza ya está resuelta. Hay un avance tecnológico, es increíble. Yo vivo ahí cerca donde ya eso lo resolvió Nival y se lo están negando a la humanidad. Se lo están negando. Pero los estudios están. Con una pequeña planta, logran potabilizar esas aguas, que además de ñapa le cae la cereza de los cultivos de riego de la hacienda del Sordo. Es un canal de riego con todas esas aguas de esos hospitales que corre al aire libre, y esto metido tratamiento de bioterapia. Los rayos del sol le caen libremente porque eso no tiene línea de conducción. Entonces nutren el agua con vitamina D, y en los informes de Analquim, que tienen certificación CONAC, dice que esas aguas contienen de 9 a 13 millones de esas bacterias que usted nombró, de esos coliformes, o sea, mierda al piso. Sí, se la están dando de beber a más de 10.000 personas de arboleda del campestre. Y hay registros críticos, como los que usted señaló ahorita, de que una bacteria de esas en un hospital le pega a un paciente y lo mata.
Hay testimonio de 3 personas que yo las conozco que estuvieron hospitalizadas en UCI por infecciones de esas y que viven en la arboleda de campestre. Entonces, nos están negando ese gran avance tecnológico. Yo invito, sería alguien aquí del IVAL, de la Secretaría de Salud, que no le nieguen más ese avance tecnológico. Ese es un logro que le resuelve el problema a la humanidad. En California, donde hasta ahora se las apañan con todo el dinero que tienen, allá la están potabilizando solo para regadío agrícola, la potabilizan para eso. En Namibia también se las apañan con tecnología de dinero para ver si reciclan esa agua alcantarilla, pero solo para riego. Y aquí en Ibagué, en la realidad del campestre, lo invito, ingeniero,